Introducirlos un poco en el tema para los que tal vez no están ayornados, para clarificar algunas definiciones, cosas que además van cambiando todo el tiempo. Tal vez las definiciones que yo voy a dar ahora no son las mismas que se manejaban hace 5 años y no van a ser las mismas que quizás manejemos en 2 años. Son cosas que atraviesan a todo este sector de la sociedad de una manera que es muy veloz y es muy rápida. Y después la doctora Carla va a mostrarles más la parte que tiene que ver con lo biomédico, además de algunas cuestiones de consideración más de consultorio que lo que yo les voy a mostrar. Entonces, empecemos por algunas definiciones, que va a ser lo que más vamos a estar tratando. Me parece que la gran mayoría de los que estamos acá, en algún momento en los últimos 5 o 10 años ya escuchamos hablar de identidad de género. No es algo nuevo y es un tema que está muy en auge, no porque el tema en sí mismo esté expresándose más en la sociedad como algo nuevo, sino porque distintas batallas que se fueron dando en el marco cultural en los últimos 5, 10 años, 15, 20, incluso podríamos decir 30, 40, fueron tomando un poco más de desarrollo, fueron dando una batalla y fueron ganando lugares en los que las personas que tienen, que se sienten identificadas con un género que no es relacionado al nacer, pueden expresarlo con mayor libertad de la que antes se tenía, pero no es que sea un tema que se está expresando de nuevo en la sociedad. Entonces, de nuevo, como les decía, la idea de esta charla es, de mi primera parte, introducirnos un poco en algunas discusiones que tienen que ver con esto. Esto lo sabrán, parte muy importante de nuestra salud. Estos son como los 3 ejes que son lo más biomédicos, si se quieren. De esto hay un montón de formas de abordarlo, pero básicamente tiene que ver con que nuestra salud depende de nuestra alimentación, nuestro descanso y nuestra actividad física. Esto más o menos lo tenemos ya digerido, tiene que ver mucho con la salud metabólica, con un montón de cosas que a lo largo de los últimos años trabajamos un montón, pero tenemos que entender que también hay una parte que hace a la salud, que es la parte de la salud mental y la salud vincular. Cómo nos vinculamos, cómo nos desarrollamos como personas en un contexto determinado y cómo procesamos eso que pasa en el afuera hacia adentro es una parte muy importante de la salud. Y en esto simplemente recalco algunas partes. Podríamos estar toda una clase hablando de distintos factores que hacen a esto, pero lo que hace a la clase de hoy, estamos hablando por un lado de la sensación de identidad, quién soy como persona y cómo me siento yo como individuo, la pertenencia que tengo en los distintos vínculos en lugares cerrados que voy generando, sea en familia, sea en la escuela, trabajo, en distintos lugares, y los vínculos que vamos a tener por fuera de ese marco de pertenencia que les decía recién. La salud ambiental también es una parte. Cuando hablamos de salud ambiental hablamos de un montón de cosas, muchas veces lo tomamos desde el lado de qué pasa con el medio ambiente, con cambios climáticos, con cuestiones toxicológicas, con un montón de cosas, pero acá también tiene que ver con cuestiones ambientales de nuestra sociedad, que por ejemplo hablamos de qué es lo que pasa a nivel de instituciones, a nivel de medios de comunicación, a nivel de medio ambiente, como decíamos recién, cuestiones económicas y políticas, porque todo lo que estamos hablando de la identidad de género está absolutamente atravesado por lo que pasa con todas estas esferas que les voy diciendo. Y el último gran punto con esto tiene que ver justamente con el acceso al sistema de salud. Justamente eso es una gran determinante, y si nosotros a determinados sectores por ignorancia, por prejuicios, por distintas cuestiones, nosotros mismos como profesionales las dejamos excluidas del sistema de salud, entonces estamos yendo en contra de nuestras ideologías, de los juramentos, de lo que cada uno quiera poner como significante. Esto es como para que tengamos un poquito la noción de lo que les decía al principio. Esto no es nada nuevo en la sociedad, esto es simplemente como para que vean que a lo largo de toda la historia de la humanidad, de los 5.000, 10.000 años de cultura que llevamos en todos los continentes,
ha habido algún tipo de expresión de personas que se identificaban con un género que no era el binario con el que nos solemos manejar a través de la expresión genital. No voy a entrar en detalle en ninguna de estas sociedades porque excede a la clase, excede el conocimiento también, pero sí lo que quiero remarcar de esto, que me parece que es el punto más interesante, es que en la mayoría de las sociedades, salvo quizás en las sociedades más europeas, todas estas personas que se identificaban con géneros distintos o que tenían distintas atribuciones sexuales al momento del nacimiento, lejos de estar malignizadas y rechazadas de la sociedad, eran más bien tomadas como deidades, tenían mucha pertenencia en las religiones, y cada vez que aparecía una persona con estos atributos era más respetada y más venerada que lo que nosotros pensaríamos desde ahora. Entonces, eso lo quiero dejar como comentario, que nosotros ahora tengamos, como sociedad, rechacemos a las disidencias. Es una cuestión cultural, pero no es nada biológico ni nada que tenga que ver con la humanidad en sí misma. Esto también como para partir un poco de esto que les decía, nuestra tradición greco-romana, judeo-cristiana, es la que más ha malignizado, por un lado, el rol de la mujer en la sociedad, y por otro lado, el rol de la homosexualidad, de la diversidad de género. Tenemos como algunos criterios, como pensar que en la antigua Grecia o en la antigua Roma había como mucha preponderancia de varones homosexuales y un montón de cuestiones que lo vemos últimamente en la cultura y en distintos lugares, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no era por una apertura a la homosexualidad, sino que era generalmente lo que se dice ahora desde la historia, es un rechazo hacia la figura de la mujer. Estaba tan despreciada la figura de la mujer que estaba mal visto vincularse afectivamente con mujeres que no fuesen más que para el rol de la reproducción. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta porque a veces se prepondera un poco el rol de estas figuras. Obviamente sabemos las historias de Eva y Lilith dentro de la historia cristiana. Hay sí algunas cuestiones con las culturas que terminan llevando al judaísmo, en que los distintos textos hablaban de distintas expresiones de sexo y de género, bastante interesante. De nuevo, no voy a entrar mucho más en detalle, pero sí quiero que se entienda que esto no es algo nuevo y que nosotros llevamos 2000 años de ya historia judeo-cristiana, en la que esto está puesto en un segundo plano por distintas cuestiones que quizás no es para abordar ahora, lo podemos hablar después. Esto es como para que entendamos un poco lo mismo que les decía recién. Cuando en los últimos años empieza a haber mucha expresión de personas que se identifican con géneros distintos y lo pueden decir abiertamente, empieza a haber como algunas cuestiones de decir desde un lado a veces un poco con malas intenciones, decir que esto es una moda y que esto es algo pasajero y que esto ya va a pasar y que simplemente es una tendencia de los adolescentes para entrar en contacto con sus pares. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos, es bastante interesante, que demuestra, por lo menos hasta el 2019, después empezaron a haber algunos otros artículos que hay un montón de bibliografía ya con esto. Básicamente resumen, es un estudio más sociológico que médico, pero resume en que esto no es una tendencia, no es una moda, no se comporta como otras modas que tal vez aparecen en la adolescencia, sino que es algo que simplemente está. Y lo que les pongo en el recuadro, para que lo noten, es que la mayoría de las personas, esto lo vamos a hablar también más adelante en la exposición, se identifican con su género, con el género, de nuevo, vale la redundancia, con el que se identifican desde antes de los 12 años. Muchas veces desde antes de entrar en contacto con otras personas que tienen las mismas sensaciones que ellos mismos. Entonces, fíjense, antes de los 12, 13, 14 años, termina teniendo casi el mismo peso que otros estratos etarios.
no nos tenemos que ir a Estados Unidos, esto es parte de distintos artículos que circulan de nuestros propios estudios, no digo de nuestro equipo, sino de Argentina. Fíjense que a qué edad sintieron que su género era distinto de casi nada al nacer, la gran mayoría entre los 1 y 8 años. Esto no tiene un comportamiento de moda, esto tiene más una tendencia de identificación a edad temprana. Entonces, hablemos de estas definiciones. Ustedes ya habrán escuchado varias veces hablar del colectivo LGBTIQ+. ¿Qué significan estas siglas? La mayoría lo sabe, pero tal vez tenemos algunas dudas en lo puntual de algunas letras. Las primeras 3 letras hablan más de la orientación sexual, ahora les voy a entrar un poco más en detalle, pero básicamente son lesbianas, gays y bisexuales. La segunda parte, la segunda mitad de las letras habla más de lo que es la identificación de sexo y género. La T es de trans, la I es de intersexuales, ahora en la próxima filmina les explico qué tipo de sexuales. La Q es de queers. Esto no lo hablo más adelante, así que se lo explico ahora. Queers es básicamente algo que tiene que ver no tanto con la identidad en sí misma, es un término que engloba a muchos otros y tiene que ver muchas veces con cuestiones más de luchas colectivas, tiene que ver con cuestiones performativas, los drags que ahora están quizás un poco más en auge por distintas cosas, entran en esta letra de queers. Y después tenemos el más, que básicamente habla de otras disidencias que no entren en estas primeras letras, pero que entran dentro del paraguas del colectivo. Cuando hablamos de trans, podemos hablar de transgénero, transexual y travesti. Travesti lo dejo un poco aparte porque, de nuevo, travesti quizás tiene más relación con lo queer que con lo trans, pero por la propia palabra lo estamos incluyendo acá. De nuevo, las definiciones son bastante vagas, pero básicamente transgénero son las personas que se identifican con un género distinto, y hay algunas acepciones que dicen que transexuales son las personas que ya están en un proceso de transición, pero de nuevo, esto depende de cada persona, y hay personas que no se identifican con estas definiciones y queda abierto de alguna manera. Entonces, cuando hablamos de esto es una de las partes más importantes, es sexo y género, ya lo saben, son cosas distintas. El sexo es algo que se asigna al nacer en base a los genitales externos, y esta discusión se puede llegar a complejizar por discusiones cromosómicas y hormonales. Ahora vamos a entrar en un ejemplo que está muy en auge en esta última semana. Y básicamente el sexo asignado al nacer puede o no corresponder con el género de identificación, ahora lo vamos a ver, y básicamente las grandes categorías, de nuevo el binarismo, por dividirlo en los dos grandes subgrupos que como sociedad dividimos, son hombres y mujeres, pero fíjense lo que es algo que nosotros como médicos sabemos perfectamente que existe, que es lo que desde lo sociológico llamamos intersex, que son, por ejemplo, ambigüedades genitales, son personas que son andróginas, que son hermafroditas, grupos cromosómicos distintos a XX o XY, o personas que tienen una expresión distinta de lo hormonal dentro de ese par cromosómico. También personas que pueden tener micropene o clitoromegalia. Son distintas cuestiones que son biológicas y que si nosotros pensamos que hay solamente dos géneros, biológicamente estamos dejando por fuera los intersex. Así que esa definición ya se cae desde la propia definición biológica. Ahora, ¿a qué llamamos género? A la comprensión interna y a la propia percepción que nosotros tenemos de quiénes somos nosotros como personas. Tiene que ver con cuestiones culturales, tiene que ver con cuestiones que no tienen ninguna relación con el sexo, y que nosotros, no sé, por ejemplo, asignemos, por poner el ejemplo más burdo, el rosa con lo femenino y el azul con lo masculino, es puramente cultural, no hay absolutamente nada de biológico en eso. Son discusiones que tienen que ver con lo cultural, y después cada uno puede sentirse de una manera distinta alrededor del género. De nuevo, una
cuestión es la expresión externa genital, otra cuestión es la identificación interna de quién soy como persona. Y una persona puede ser trans, o sea, puede identificarse como un género distinto al sexo asignado al nacer, sin necesidad, y esta es una de las partes más importantes, sin necesidad de que quiera expresarlo fenotípicamente, sin que quiera vestirse distinto, vestirse como mujer o como hombre distinto al sexo asignado, y no necesariamente tiene que pasar por ningún procedimiento médico para asignarse como el género con el que se identifica. Eso es lo más importante. Cada uno tiene su propia expresión cultural de cómo quiere vivir su identidad. Entonces, hablamos de cis cuando las personas se identifican con el género correspondiente al sexo asignado al nacer para nuestra cultura, y trans cuando no se identifican con ese sexo. Si se identifican con el contrario, con ninguno de los demás, no importa, trans es cualquier persona que no se identifique con el sexo asignado al nacer. Hablemos de esto, ya lo habrán escuchado en los últimos 5 días, es un tema absolutamente en auge. Lo traigo solamente para incomodar un poco, porque dentro de nosotros como auditorio va a haber personas que tal vez nos sentamos más cercanas a las cuestiones de género, nos sentamos un poco más abiertas a hablar de estas cosas, pero cuando hablamos de este caso, de Kelif a la izquierda, y no sé si vieron que hoy Lynn también empezó a circular en los medios por la misma cuestión, se armaron un montón de fake news alrededor de esto, primero diciendo que Kelif era trans. No sé, ella misma no se identifica como un sexo distinto al asignado al nacimiento, entonces ya por la definición que vimos recién, no es trans, es una mujer cis. Y después no tenemos ninguna certeza, porque esto es una cuestión de la vida privada de Kelif, sobre ni cómo son sus genitales, ni cómo son sus determinados marcadores biológicos. A los Juegos Olímpicos no les está interesando esta discusión. Parte de una cuestión de la sociedad de boxeo en la que es una sociedad mucho más cerrada en este tipo de cuestiones. Se habían hecho algunas pruebas que no están declaradas tampoco, y en eso aparecen dos rumores. Una es que no son mujeres XX, sino que son XY y tienen distintos grados de variedades dentro de lo hormonal, y hay algunos que dicen que Kelif había dado con valores mucho más altos de testosterona en sangre, que es lo que en deporte se conoce como high T, o alta testosterona, eso es una forma de llamarle. Y lo que invito con esto no es la discusión de si está bien o no está mal, es simplemente que reflexionemos qué nos pasa a nosotros con esto y cuánto aceptamos que personas con, por ejemplo, en estos últimos dos casos que habíamos dicho, con lo del problema cromosómico, con el problema hormonal, y claro, el problema, digámoslo, entrarían en clasificación de intersex. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros internamente con esto? Es solamente para un revisionismo. La discusión está abierta, nosotros no la vamos a saldar hoy porque no podemos. Como sociedad todavía no la saldamos. Entonces, esto como para ir entendiendo un poquito mejor, si el sexo asignado al nacer es de varón y la identidad de varón es un hombre cis, si el sexo es mujer y la identidad es de mujer es una mujer cis. Pero, por ejemplo, si el sexo asignado al nacer es de varón, se identifica como mujer, la identificación es lo que le da el título a su género, es una mujer trans. Si el sexo asignado al nacer fue mujer, pero esa persona se identifica como varón, es un varón o un hombre trans. Ahora, si esa persona, varón o mujer, no se identifica tanto como varón y como mujer al mismo tiempo, puede ser una persona bigénero, eso existe. Y después tenemos un montón de otras definiciones que es importante que conozcan, porque acá es donde tenemos más oportunidad de confundirnos. Tenemos que es una persona que nace como varón o mujer, si la identidad es cambiante, es lo que llamamos como género fluido, en algunos momentos de su vida o en algunas situaciones sociales se va a identificar de una manera, en algunas otras se va a identificar de otra manera. Cuando ese varón o mujer no se identifica ni como varón ni como mujer, es lo que llamamos no binario, o no binaria para abrirlo más todavía y sacarle el artículo masculino. Y
Y cuando es cambiante o ninguno de los dos y tiene esta actitud como un poco más performativa, es cuando hablamos de lo queer, que de nuevo yo les digo es una definición un poco más difícil de hacer porque cada uno se identifica de distinta manera. Entonces, esto es lo mismo que dijimos recién, graficado de otra manera. Si se identifican con el sexo asignado al nacer, va a ser un varón cis o una mujer cis. Cuando no se identifican con el sexo asignado, si se identifican como uno de los dos, va a ser un varón trans o una mujer trans. Cuando se identifican como varón y mujer en simultáneo y bigénero, cuando depende del contexto es fluido. Y cuando es ninguno de los dos, puede ser o no binaria o puede ser un intersex, que es lo que decíamos al principio. De nuevo acordémonos que intersex es cuando hay algo biológico que da una cierta ambigüedad, sea genital, cromosómica, hormonal, lo que sea. Ahora bien, otra de las discusiones que se suscitó en los últimos 5-10 años es el tema del lenguaje. Yo por lo menos tengo una opinión muy marcada con esto. Lo más importante con el tema del lenguaje es nadie está obligado a usar un lenguaje distinto al que está acostumbrado, distinto al que quiere usar. El tema es, la pregunta que se hace siempre es ¿por qué criticar un cambio de lenguaje cuando, por ejemplo, una de las posturas clásicas de esto es que el lenguaje castellano está determinado por la Real Academia Española y todas estas cuestiones que le hacen dar una sensación de algo cerrado y algo estanco, cuando sabemos que el lenguaje es absolutamente dinámico? No sé si alguna vez leyeron algún texto en español del siglo XVI, del siglo XVII. Es prácticamente imposible de leer porque las palabras cambiaron un montón, las formas de escribir las palabras cambiaron un montón. Nosotros mismos en Argentina tenemos distintas transiciones de lenguaje por las distintas migraciones que fuimos teniendo. Tenemos un lenguaje coloquial que es el lunfardo, que trae y mezcla palabras y lleva al español palabras que vienen de otros idiomas. Tenemos neologismos ingleses traducidos a español. Entonces la discusión es ¿por qué con el género nos ponemos una barrera tan marcada de esto está mal? Y ahí es cuando lo ideológico y las cuestiones que tienen que ver con las discusiones que venimos teniendo en los últimos años de identificaciones patriarcales, de un montón de cuestiones que incomodan alrededor de esto, aparecen en estas discusiones. Lo único que quiero traer acá es que no todo es hablar con él. Se pueden usar otras maneras, quizás un poco menos incómodas, si les incomoda cacofónicamente, que es, por ejemplo, no sé, con esto de alumnos. Podemos hablar de los y las alumnas, podemos hablar de les alumnes como para poner una sola letra, perdón. Podemos usar la X, que no tiene una traducción verbal con esto. Muchos cuando leen una X terminan usando una E, pero en el lenguaje escrito puede llegar a servir. De nuevo, a algunas personas les molesta cacofónicamente. Y después hay cuestiones que tienen que ver con usar palabras neutras, que es, por ejemplo, usar, no sé, las personas gestantes, porque a partir de todo lo que vimos recién, podemos entender que hay mujeres que pueden ser gestantes y hay varones que pueden ser gestantes, porque hay varones que pueden seguir teniendo útero y que pueden seguir haciendo uso de su útero de la manera que biológicamente tiene su fin, sin que eso sea ninguna disonancia en los asuntos. Entonces podemos usar, por ejemplo, las personas gestantes o las personas consultantes en el término de, en vez de usar otras palabras, o paciente no tiene género. Entonces podemos usar un montón de formas de no cerrarlo a un artículo masculino o femenino. Última discusión con esto no es solamente resumir en una sola letra masculino y femenino, sino, como veíamos antes, hay personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros, y entonces esas personas quedan por fuera del lenguaje, y ahora vamos a ver que de alguna manera quedar fuera del lenguaje es ir quedando por fuera de la sociedad, y eso es un marcador de salud importantísimo para todo este sector de la sociedad.
sociedad, que es un sector importante. Creo que esta es la última semana con cuestiones de definiciones, que esto también lo van a ver mucho, que es la orientación sexual. No porque una persona sea transgénero, quiere decir que esa persona va a tener una apertura sexual distinta a la que tiene una persona que no lo es. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Sí hay como una apertura desde otro lado a que las personas son personas, entonces quizás por eso son dos mundos que se terminan encontrando, pero de nuevo, no quiere decir que vaya a ser así. Entonces está bueno que conozcamos algunas definiciones que vienen al asunto. Lo primero es la definición de alosexualidad. Alosexualidad es la experimentación de la atracción sexual primaria, que la primaria es todo lo que quizás conocemos más culturalmente, que haya un estímulo sensorial, puede ser visual, olfativo, lo que sea, como para que baste un encuentro. Y la atracción sexual secundaria, que es la que se establece una vez que ya establecimos un vínculo con esa persona. Puede ser un vínculo emocional, pero no es un vínculo primario de primera reacción, de nuevo, visual, estética, olfativa, lo que sea que nos interpele a cada uno de nosotros. Entonces, en la alosexualidad terminamos teniendo definiciones que ya conocen un poquito más, que son heterosexual, que es una persona que se siente atraída por una persona del mismo género, del mismo género de identificación, me quedo mal la femenina. Y acá es donde uno que tal vez piensa que entiende esto ya se empieza a hacer un trabalenguas, que no debería ser un trabalenguas, pero que es, por ejemplo, que una persona, una mujer trans, sea heterosexual, quiere decir que le atraen los varones. Esos varones pueden ser varones cis o varones trans. Lo importante acá es el género de identificación de la otra persona y de la propia persona. Acá tenemos la homosexualidad. Homosexual básicamente incluye cualquiera de los dos géneros, pero generalmente usamos gays para los varones. También gay puede ser una mujer, pero lesbiana suele ser más entre mujeres, de modo puede ser mujeres cis o mujeres trans, no importa. Y y después tenemos a las personas que son bisexuales, que se pueden sentir atraídas por ambos géneros al mismo tiempo, o pansexuales, que de alguna manera uno pensaría que pansexual tiene que ver con lo mismo que la bisexualidad, pero como dijimos que ahí puede haber más géneros que el binarismo, entonces lo pansexual entra ahí. Y la asexualidad son personas que no sienten atracción sexual ni primaria ni secundaria, no sienten ningún tipo de atracción. Y en el medio de las dos existe la demisexualidad, que hay muchas personas que son demisexuales sin nunca haber tenido una palabra para identificarse, que es cuando las personas experimentan una atracción sexual solamente cuando están dados la atracción secundaria, pero nunca a partir de la primaria. Entonces son personas que para establecer una relación sexual primero necesitan haber establecido un vínculo previo y sin eso no se van a sentir cómodas. Y en todo esto existe un espectro de sensaciones, que hay personas que pueden sentir repulsión hacia el concepto de sexualidad, hay personas que se pueden sentir indiferentes, hay personas que pueden sentirse favorables o ambivalentes. Todo este paraguas de definiciones, de nuevo, aplica a el género en base a estas definiciones. Entonces, ahí es donde algunas personas empiezan a armar algunos trabalenguas. No hace falta que se los formen porque no es un problema de ustedes si no se identifican de una manera distinta. Ahora bien, para cerrar un poquito con esta primera parte, después vamos a ir a unas cosas que van a ir apareciendo a lo largo del resto de la charla, que son algunas cuestiones de la situación sociosanitaria que tenemos en el país. Esto no es de nuestro país, esto viene de afuera, pero es un cuadrito interesante como para ver un poco cómo es que la percepción, la autopercepción de la marginalización tiene un circuito de feedback hacia la percepción de la marginalización, con distintas cuestiones que tienen que ver con las microagresiones diarias, las discriminaciones diarias y el rechazo
rechazo familiar, que muchas veces, ahora estamos hablando de género, pero no necesariamente tiene que ver con el género, y que de distintas maneras van llevando a el aislamiento social y el aislamiento emocional, que lo que tenemos muy reconocido en los últimos años es que esto es uno de los factores de salud más importantes que tenemos como personas. Una de las cuestiones que más llevan a que un determinado grupo sobreviva o tenga determinados tipos de enfermedades tiene que ver justamente con el grado de soledad que sienten al llegar a la edad adulta, a la juventud o a la tercera edad, no importa. Pero esto es un marcador de salud muy importante, que tiene que ver con lo que les decía al principio de la cuestión vincular y de la cuestión ambiental. En Argentina lo que tenemos es distintas publicaciones y distintos trabajos, obviamente hechos en un primer momento por las personas que viven estas realidades, porque el Estado pocas veces se termina interesando por estas situaciones. Lo primero que tenemos escrito, el primer relevamiento real que tenemos en Argentina, más allá de algunas cuestiones, de algunos intentos fallidos en el pasado, es la gesta del nombre propio en 2005, que fue el primer relevamiento de la comunidad travesti en Argentina, publicado a través de la editorial de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. A partir de todo esto que se empieza a mover con la gesta del nombre propio, eventualmente se logra sancionar en el 2012 la ley 26.643. Esto es una ley sancionada y vigente, que tenemos que conocer, después lo vamos a hablar. Y después en 2017 aparece lo que llamamos la Revolución de las Mariposas, que es la publicación a 12 años de la gesta del nombre propio y a 5 años de la sanción de la ley de identidad de género, para ver cómo se transformó la realidad de las personas transgénero en nuestro país. Algunos datos, por ejemplo, estos del censo de viviendas de 2022. Varones con masculinidades trans en nuestro país hay 72.510, mujeres trans o travestis lo terminan agrupando en el mismo denominador, 60.679, no binarias 37.330 y que no se identifican con ninguna de las anteriores, 26.437. En total da entre 150 y 200.000 personas. Es un montón cuando nosotros tenemos que actuar como agentes de salud. Entonces, algunos determinantes, esto lo paso un poquito más rápido, pero solamente para que se entienda lo que ya sabemos que está pasando en nuestra sociedad, es, fíjense, incluso después de la sanción, la mayoría de las personas no terminaron el secundario, tuvieron un secundario incompleto. Fíjense que los motivos por los cuales esto pasa va cambiando a lo largo de los distintos grupos etarios, pero generalmente tiene que ver con cuestiones o falta de dinero o, sobre todo entre los 18 y los 29 años, con el miedo a la discriminación. Entonces, ese miedo a la discriminación es algo que nosotros como sociedad tenemos que tomar. Cuando hablamos de empleo, la gran mayoría tuvo empleos informales, y dentro de ese empleo informal, fíjense la gran ocupación que tiene la prostitución. Esto va cambiando muy lentamente en los últimos años, pero sigue siendo una mayoría. Esa prostitución generalmente está asociada, por supuesto, a violencia y a cuestiones que tienen que ver con la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, distintas cosas que hacen a lo que es el sistema de salud. Fíjense lo que es la participación en el trabajo informal, también muy alto. La situación habitacional es catastrófica. Fíjense, la gran mayoría de las personas vive en una habitación de hotel, pensión, de una casa tomada o aunque sea de una casa no tomada. Entonces esto lo tenemos que tener muy cercano, porque siempre que estemos hablando con una persona trans, puede ser una persona que esté en emergencia habitacional, que tenemos que abordar multidisciplinariamente, no es solamente lo biomédico que realiza acá. Esto con respecto a la salud, lo que más me interesa de este cuadro es, fíjense cómo cambió del 2005 al 2016, pero en el medio tuvimos la ley de identidad de género y un montón de concientizaciones desde el lugar médico que terminan llevando a que las personas puedan sentirse un poco más cómodas, y digo un poco más porque por algo tenemos, por ejemplo, nosotros un grupo interdisciplinario en el hospital. Ahora les
todo esto, pero fíjense cómo cambia de que controlan regularmente su salud de un 57% a una cifra un poco mejor de 87%. Cuando decía lo de recién, de cuál es el rol de nuestro equipo interdisciplinario, no todas las personas que trabajamos en el equipo vamos a estar directamente relacionadas con, por ejemplo, la transición de género de las personas que consultan. Muchas veces somos, por ejemplo, yo como clínico termino actuando más como un referente de alguien que entiende vagamente la problemática y por lo menos no va a ponerle una traba en el acceso a la salud a las personas, con suerte. Todos tenemos nuestros propios sesgos, nuestros propios temas alrededor de este asunto, pero lo que vamos a transmitir acá no es para que ustedes hormonicen personas. Esto es simplemente humanidad básica y entender cómo se está moviendo nuestra sociedad para que tratemos de no meter la pata tan fácil cuando estamos hablando con una persona trans o que tiene algún tema alrededor de su sexualidad o de su orientación. Fíjense la violencia, en el 2005 el 92% había sido víctima de algún tipo de violencia, en el 2016 75%, sigue siendo altísimo, y fíjense que 84% ocurre a insultos. Eso como toda persona que haya sido víctima de violencia en este sentido va a haber sido burlada o insultada primero. Pero fíjense que agresiones físicas es más de la mitad de la representación. Y abuso sexual es una de cada 4 personas trans. Cuando hablamos de 25%, quizás lo ponemos muy en número, habíamos dicho que hay cerca de 200.000 personas que se identifican como trans en el país en este momento. Según esta encuesta, cerca de 50.000 personas fueron abusadas por el solo hecho de no identificarse con su género, su sexo de nacimiento. Es grave. Y fíjense en qué tipo de contextos se dieron todos estos tipos de violencia. En la calle la gran mayoría, comisarías entra como en un primer plano, pero fíjense, el hospital no está para nada lejos de errores. Entonces, acá es donde nuestro rol como agentes de salud es súper importante. La expectativa de vida en nuestra población en Argentina es un promedio de 77 años, mujeres trans en la nación 35 a 40 años, en Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y menor todavía 32 años. Esto también. La prevalencia de HIV en la población general 0,4%, en mujeres trans 34%. Tiene que ver con la prostitución, quizás, tiene que ver con falta de acceso a la información, falta de acceso al sistema de salud y todos los otros determinantes que hablamos recién, probablemente. Las causas de muerte, por lo menos en las últimas estadísticas que tenemos, son HIV relacionadas con enfermedades relacionadas, y fíjense, un 15% por homicidios. En lo que llevamos del año ya tuvimos cerca de 134 transfemicidios desde enero hasta agosto. Transfemicidio no quiere decir que son personas trans las que fueron asesinadas, pero entran dentro del mismo grupo. Otras causas, cirrosis, sobredosis, problemas relacionados a la inyección de siliconas y suicidio sobre todo. Acuérdense que hablábamos de la gran problemática de aislamiento social y vincular que terminan teniendo las personas transgénero. Y última cuestión, nosotros tenemos una ley nacional, ahora lo vamos a hablar un poquito mejor con Carlos también, pero básicamente para que sepan a grandes rasgos cómo se esboza esta ley, que es la 26.743, hay un primer artículo que habla del derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a la identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada con instrumentos que acrediten esto. El segundo artículo define la identidad de género, es un poco lo que hablábamos recién de la vivencia interna individual, tal como persona lo siente, que puede o no corresponder con el sexo asignado al nacimiento. Y los artículos 3, 4, 5 y 6 tienen que ver con la rectificación registral, esto lo vamos a hablar un poquito mejor con Carla ahora. Artículo 11, derecho al libre desarrollo personal, de su salud integral y poder acceder a intervenciones quirúrgicas o tratamientos integrales que aseguren su identidad de género.
Y el artículo 12, básicamente, es el trato digno. Respetar la identidad de género adoptada por las personas, utilizar el nombre de pila elegido por el mismo para citaciones, para registros, para legajos, para llamados, para cualquier otra gestión o servicio, tanto en ámbitos públicos como privados, y esto quiere decir que no necesariamente esa persona va a tener que tener un documento que acredite su nueva identidad. Esa persona simplemente con identificarse de una manera distinta a la que esté asignado de modo registral ya alcanza para que nosotros tengamos por ley que respetar esto. Y esto es la última cuestión. Sepan que hay muchas guías y distintas formas, distintas publicaciones de prácticas integrales para la salud de las personas trans que son muy interesantes, está muy bueno leerlas, porque muchas veces también profundizan en cosas que estamos hablando y que vamos a hablar en el resto de la charla, que es básicamente cómo tratar a un ser humano. No hay mucho más que eso. Pero son interesantes y también terminan poniendo de relevancia las distintas prácticas que existen. Y seguimos con la presentación de Carvalho. Muchas gracias, Pedro. Excelente tu disertación, te felicito. Y si tienen algunas preguntas, si les parece bien, las guardamos para después.